Hoy toca hablar de Génesis del 41 al 45, pero me gustaría irnos un poco más atrás y empezar desde el 37, porque me gustaría hablar de la historia de José viendo desde la perspectiva de su familia, viendo cómo se comportaba cada uno, viendo cómo era la estructura de su casa y ver la obra maravillosa que hace el Señor. Porque vamos a ver en el 37 como ahí cada uno actúa con egoísmo, actúa desde la carne, actúa desde sus propios intereses, pero el Señor acaba haciendo una obra de redención en toda esa familia. Acaba viendo arrepentimiento, acaba viendo perdón. Así que vamos al capítulo 37. El capítulo 37 empieza comentándonos que Jacob amaba a José por encima de sus hermanos. Y eso crea una situación que a sus hermanos les genera rechazo. Les genera el estar en contra de sus hermanos, el mirarle mal, el tenerle incluso envidia. Y vemos que eso ya da un primer indicio de que no era una familia que estaba del todo bien estructurada. Porque un padre no puede hacer acepción de personas, así como Jesús no lo hace. Ahí vemos el primer indicio de cómo el pecado desestructura las familias y de cómo el no tener siempre presente lo que Dios nos dice puede llevar a problemas. En el versículo 3 vemos así, dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y a través de los versículos 4, 8 y 11 vemos como ese odio que le tenían los hermanos a José va aumentando. José tiene un par de sueños, se lo comenta a sus hermanos, y ese rechazo que tenían va aumentando hasta el punto de que llegan a sentir envidia. José tampoco estaba actuando bien, porque él lo que hacía era que cuando sus hermanos hacían algo mal, iba a su padre a acusarles, iba a generarle también un problema a sus hermanos, que ellos no estaban actuando bien, pero José tampoco estaba ayudando a que esa situación se resolviese. Hasta el punto de que en el versículo 18 dice así: se van los hermanos con las ovejas y José va detrás de ellos, y en ese momento ven los hermanos una oportunidad para quitarse a José de en medio. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí me gustaría pararme un poco. ¿Cómo puede llegar una familia al punto de ver con buenos ojos matar a un hermano? Eso es consecuencia del pecado, hermanos. Eso es consecuencia de que a través de la murmuración, a través de haberse hecho a la idea de que tenían odio hacia su hermano, de la envidia que le tenían, de ese resquemor, de no poner solución a esa situación y de alimentar entre ellos ese odio, llegan al punto de que ven una ocasión para poder hacer daño a su hermano y no les salta ninguna alarma. Dicen: pues mira, podremos hacerlo. Esto acaba con José llegando a quedarse, bueno, le echan a una cisterna, y me gustaría que viésemos unos versículos del Levítico 19 que dicen así, del 16 al 18. Un momento que lo estoy buscando. 19 del 16 al 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Hermanos, aquí la instrucción del Señor está muy clara. Cuando tengamos un problema con un hermano, en lugar de
de alimentar ese problema, en lugar de darle vuelta, en lugar de cavilarlo, en lugar de ahondar tanto en el problema, lo que hay que hacer es ir al hermano y solucionarlo. Porque si tú te pones a hablar de ese problema con otra persona, si eso se va alimentando, llega hasta el punto de que matar a esa persona no parece una idea tan descabellada. Se pierde la sensibilidad ante el pecado, hermanos. Si tú te acercas al pecado, si tú lo vas dejando que se plante en tu corazón, se pierde la sensibilidad al daño que le puedes hacer. Se pierde la sensibilidad al pensar, oye, ¿qué consecuencia va a tener esto? ¿Qué consecuencia va a tener que yo le haga esto a mi hermano? ¿Qué consecuencia va a tener para mi padre? ¿Cómo se va a quedar mi padre después de que esto pase? Pues ninguno de ellos pensó en eso. De hecho, en lo único que pensaban eran en sus propios intereses. Vemos en el versículo 21 que después de plantear el matarle, Rubén tiene un momento de tener algo de misericordia, pero realmente no era tanto misericordia, era egoísmo, era el pensar, uy, no, yo no quiero esa consecuencia sobre mí. Dice así el versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derraméis su sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre, por librarlo así de sus manos. No lo estaba diciendo por amor a él, no lo estaba diciendo por no perjudicar a su casa, sino lo estaba diciendo simplemente por librarse él de ese problema. Vemos también como después de que esté en la cisterna, en un momento en el que Rubén no está, Judá actúa con codicia. El versículo 26 dice así: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Es decir, querían sacar provecho de esa situación. Judá dice, bueno, mira, ya que no lo vamos a matar, pues por lo menos vamos a sacar dinero. Y acaban vendiendo a su hermano a unos ismaelitas, y así es como José acaba en Egipto. Y vemos más adelante la pena que esto iba a producir en su padre, en Jacob. Cuando le dan la noticia, dice el versículo 34 así. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. No tuvieron en cuenta el daño que le iban a hacer a su padre, no tuvieron en cuenta la pena que iba a tener su padre, que dice que se va a morir con ese dolor, que se va a morir guardando el luto por su hijo. Era el hijo favorito de su padre. Y aquí vemos una vez más la desestructura de esta familia, porque Rubén era el primogénito, era el que debía de cuidar de sus hermanos, y él lo único que hace es mirar por sí mismo. Todo esto se podría haber solucionado si, en lugar de decir, no lo matemos, pero por motivos egoístas, sino por amor, si hubiese dicho, oye, esto que estamos haciendo con nuestros hermanos no está bien, vamos a parar, vamos a solucionarlo, vamos a poner orden, y en lugar de eso, las consecuencias se acaban viendo aquí. Se despista y acaban vendiendo a su hermano y generándole un dolor a su padre. Bien. Y me gustaría que reflexionemos en cómo estaba José en estos momentos. ¿Qué pensamientos debía de tener? Poneros en su piel en un momento. Él fue a sus hermanos y vio cómo le traicionaban, le echaban a una cisterna y la acababan vendiendo. José, ¿cómo actuó después de eso? Eso es lo que quiero que veamos en la predicación de hoy, hermanos. ¿Se alejó José de Dios? ¿Le culpó? ¿Se puso en angustia a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No.
Él actuó bien, actuó siendo fiel a Dios. En el capítulo 39 vemos como en los versículos 2 y 3 dice así: acaba José en una casa sirviendo y Jehová prospera a José. José se mantiene firme en el Señor, se mantiene sirviéndole. Dice así el capítulo 39: mas Yahvé estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él en todo lo que hacía, y Yahvé le hacía prosperar en su mano. Más adelante, en los versículos 21 al 23, tiene un problema en la casa del amo, y acaba en la cárcel. Pero incluso en la cárcel, Dios le guarda. Dice así: pero Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahvé estaba con José, y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Hermano, José en medio de la angustia se mantenía firme en Dios. Se mantenía firme en seguir sirviendo, pero no sirviendo a su amo, sirviendo al Señor. Y de esa forma le glorificaba y generaba una confianza en los demás, diciendo: este está con Dios, puedo confiar en él. Esto es un reto, hermano. Nosotros tenemos que intentar servir, trabajar, estudiar, vivir nuestra vida de forma agradable al Señor, para que así le podamos glorificar, podamos dar un buen testimonio y la gente pueda descansar en nosotros diciendo: este es alguien que ama a Dios, puedo confiar en él, puedo estar tranquilo. En el capítulo 40, José interpreta un par de sueños y me gustaría que viésemos los versículos 8 y 15. El versículo 8 dice así: después de que le cuenten, que le van a contar los sueños, tiene los sueños el panadero y el copero del faraón, y los echan a la cárcel. Y estaban preocupados porque no sabían qué es lo que significaban sus sueños. Y el versículo 8 dice así: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmela ahora. Me gustaría destacar esto, que José, aun después de todo lo que había pasado, él seguía reconociendo a Dios, él seguía dándole la gloria a Dios, diciendo que era el Señor el que tenía potestad sobre todo eso, y glorificándole. Y el versículo 15 dice así: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José le pide a las personas que le interpretan los sueños que cuando salgan de la cárcel les hable de ellos al faraón, les hable de José, porque él no entendía por qué estaba ahí. Él sabía que estaba viviendo una injusticia, pero él no culpaba a Dios. Él lo que hacía era mantenerse firme en el Señor. Esto lleva a que tiempo después, creo que son unos 2 años, el faraón tiene un sueño y el copero se acuerda de que José le había interpretado el sueño. Pasaron 2 años y el copero ni había mencionado a José. Había seguido su vida y se había olvidado por completo de él. Y en este momento, cuando el faraón tiene un sueño tiene 2 sueños y entra en angustia porque no sabía lo que significaba, el copero dice: espérate, que yo sé de alguien que puede resolverte este problema. Y le cuenta faraón a José los sueños, y José de nuevo es capaz de interpretarlos. Los sueños básicamente decían que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y que era necesario que administrasen bien su dinero, que administrasen bien sus recursos en el tiempo de abundancia para que cuando haya pobreza puedan seguir sobreviviendo. Y en el versículo 38 de Génesis 41 vemos que Faraón, después de escuchar esta interpretación, pone a José como gobernador del pueblo. Dice así:
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos, aún después de esto, José seguía glorificando a Dios. Y eso daba buen testimonio a los demás. Eso generaba la confianza que hemos estado hablando antes. Y estos versículos me recuerdan a Josué 1:9, que dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo Yahvé estaré contigo todos los días. El Señor seguía con José, hermanos, aún después de todo lo que le había pasado, aún después de que sabía que estaba viviendo una injusticia, el Señor seguía con José y José era consciente de ello. Bueno, esto da lugar a que sus hermanos, cuando viene la hambruna, van a Egipto a comprar pan. Estamos ya en el capítulo 42. Y como él era el gobernador, sus hermanos acaban yendo a él para comprarle pan. Y este es otro de los puntos en los que me gustaría pararme un poco. Después de todo lo que había vivido José, ¿cómo iba a reaccionar a sus hermanos? Podría haberles guardado ira, podría haber aprovechado su situación de poder para ahora causarles daño, pero no. José lo que hace es observar cómo actúan sus hermanos. Es observar si ellos han cambiado para tener misericordia con ellos. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da el lugar de que si pecamos, de que si hacemos algo mal, volvamos a Él, le pidamos perdón y nos restituya. Esto es lo que estaba haciendo aquí José. José ve a sus hermanos, los reconoce, vamos a leerlo ahora, y lo que hace es observarlos, es ver si han cambiado, ver si ha habido una obra de arrepentimiento en ellos y a partir de ahí ver cómo actuar. Un momentito. Vale. Génesis 42 del 6 en adelante dice así. Perdón, desde el 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y si vemos del versículo 16 al 22, José prueba a sus hermanos. Les dice que vuelvan a su tierra y que traigan a su hijo menor, porque les comenta que tienen un hermano que todavía está allí y que su padre vive. José lo que quiere es ver cómo actúan con Benjamín, cómo actúan con su hermano menor, para ver si había habido un cambio en ellos. Del 16 al 22 dice así: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, aquí tenemos el primer signo de arrepentimiento. Aquí vemos por primera vez cómo sus hermanos tienen conciencia de que lo que habían hecho estaba mal
Y ahora que estamos en dificultad, reflexionan y dicen, todo esto nos está viniendo como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de no haber tenido misericordia de nuestro hermano, que lo vimos angustiado y aún así pensamos en nosotros. Versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije que no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí que también se nos demanda su sangre. El capítulo sigue y acaba viniendo también Benjamín y le tienen que comentar a su padre lo que les ha demandado José. Ellos no sabían que era José, pero dice así del 36 al 38. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Hermano, Jacob después de todo este tiempo seguía llorando la muerte de su hijo. Seguía angustiado por el dolor que le habían causado. Le culpaba a sus hermanos. Les culpaba de que hubiese muerto despedazado. Tenía dentro ese resquemor, tenía dentro ese rencor. Y cuando ve que también se queda allí Simeón, le sobreviene todo. Le sobreviene todo el dolor que había sentido cuando José no aparecía. Y pensando que Benjamín también se iba a ir, le entró un temor que no quería que fuesen. A todo esto pasa un tiempo y se les acaba el pan que habían traído, se acaba la comida. Un detalle que no he tocado, José les da también el dinero de lo que habían comprado. Eso también lo hace para probarles. ¿Por qué? ¿Por qué había vendido Judá a su hermano? Por codicia. Entonces, José introduce el dinero para ver cómo actúan después. También lo hace por misericordia, porque al fin y al cabo son sus hermanos y no quiere aprovecharse de ellos. En todo esto, acaban volviendo a por pan, acaban volviendo a Egipto y vemos como en el capítulo 43 van para allá con Benjamín y con el dinero que les había dado antes. Van con el doble de dinero para restituir eso. Esto ya es un primer indicio también de que esa codicia que tenían ya no la tienen. Ya habían hecho un cambio en ellos. El versículo 15 dice así. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano el doble de cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando vuelven a Egipto, José les prepara un banquete y aquí una vez más les va a probar. Va a probar cómo actúan con su hermano menor. Al final del capítulo, en el versículo 34, después de que se prepara el banquete, José pide que a Benjamín le den 5 veces más que a los demás. ¿Para qué? Para así comprobar si sus hermanos tienen envidia de su hermano menor. Y dice así el versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Una vez más vemos que habían cambiado su corazón, que después de lo que habían hecho se habían arrepentido, que ya no miraban a su hermano menor con envidia, que veían que era bendecido y se alegraban por él, se alegraban que tuviese más que ellos. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Cuando vemos que a un hermano le va bien, gloria a Dios. Como tengamos envidia adentro, nos va a llevar al pecado. En Génesis 44 vemos que José vuelve a probar una vez más a sus hermanos para ya confirmar si de verdad habían hecho ese cambio dentro de ellos. Pone un aprieto a Benjamín, ya que trama con su siervo que le ponga su copa dentro del saco de Benjamín.
Y va el siervo, descubre la copa que él había puesto, y los hermanos empiezan a lamentarse, porque no entendían qué es lo que había pasado, porque sabían que ellos no habían hecho eso. Y esta vez Judá, el que había vendido a su anterior hermano, intercede por su hermano menor. Él le había prometido a Jacob que le iba a proteger y cumple con su palabra. Intercede y vemos cómo empieza a hablar con con José, y acaba diciendo en el versículo 34: porque cómo yo volveré a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Jacob les había dicho que si Benjamín no volvía, él se moría. Y Judá, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta lo que había pasado con José, toma esta vez la responsabilidad y protege a su hermano e intercede delante de José. Intercede explicándole lo que había pasado, explicándole el pacto que había hecho con su padre, y esto conmueve a José. Lo conmueve hasta tal punto que el capítulo 45 comienza así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, estaban que no se lo creía. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Amén, porque eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios nos quiere dar vida, nos quiere liberar. Y hermanos, aquí vemos cómo José entendía por qué había pasado por todo ese proceso. Entendía por qué había pasado por toda esa angustia. Él fijó su mirada en Dios. Él fijó su mirada en por qué estaba haciendo Dios esto. ¿Para qué era todo esto? Y entendió que lo que habían hecho sus hermanos no era tanto un mal para él, sino que iba a ser para que su sufrimiento acabase dándole gloria a Dios y acabase dándole bendición a sus hermanos. Y acaba el capítulo diciéndole, volviendo los hermanos a Jacob y contándole lo que había pasado, contándole, impresionados que José vivía, que les había dicho que fuese con ellos a Egipto, que podían vivir allí. Y Jacob no se lo creía. Imaginaros la noticia de que después de tanto tiempo te digan que tu hijo sigue vivo. Acaba el capítulo así, versículo 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Hermanos, qué alegría que Jacob, después de haber sufrido durante tantos años, revivió su espíritu. Volvió a venirse arriba porque Dios había tenido misericordia. Y me gustaría acabar, hermanos, con una pequeña reflexión. Me gustaría que leyésemos Romanos 8 del 28 al 39. Y es que, hermanos, cuando nos venga la angustia tenemos que enfocarnos en Dios.
Tenemos que enfocarnos en para qué va a usar Dios esto. Y tenemos que centrarnos en no alejarnos de Dios. Porque cuando estamos afligidos, muchas veces nos dan ganas de buscar a Dios, muchas veces decimos, ¿y todo esto por qué me ha venido? ¿Todo esto por qué Dios me ha permitido pasar por esto? Pues hermanos, tal vez Dios está haciéndote pasar por eso para glorificarle. Para que luego tú vayas a otro hermano y le puedas sacar de ese valle de sombra, le puedas sacar del pozo cenagoso. A través de tu testimonio tú puedes vivificar a otro. A través de lo que tú has pasado puedes ayudar a otro hermano. A través de esa angustia Dios saca gloria. Dice así del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a hacer un salto al 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de las otras cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. Amén. Hermanos, la angustia no debe separarnos de Dios. Las dificultades no puede hacernos que nos alejemos de Dios, porque en ese momento es cuando más le necesitamos. Tenemos que plantearnos cómo vamos a actuar en el tiempo de dificultad, cómo va a ser nuestra relación en el tiempo de dificultad y cómo va a ser nuestra relación con Dios después de la dificultad. Porque de ahí podemos salir muy reforzados. Porque de esa prueba el Señor puede sacar algo bueno. Hay un versículo en Deuteronomio que dice, voy a buscarlo un momentito, Deuteronomio 8 si no me equivoco. Deuteronomio 8:2. Perdón, desde el 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, Dios está también al mando de ese tiempo de angustia. Dios está también al mando de esa prueba. Dios tiene control sobre todo eso. Así que clamemos a Él en la dificultad. Clamemos a Él cuando tengamos problemas. Porque Él nos puede librar y Él puede utilizar todo eso para su gloria y para su honra. Amén.